Bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Morales, pediatra, quien nos hablará un poco acerca de las novedades del COVID-19 y el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a nuestro espacio. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes. Doctor, empecemos directamente con la entrevista porque queremos saber acerca de los efectos que puede causar el coronavirus en los niños. Bueno, realmente el coronavirus en la mayoría de los casos se presenta como una infección, ya sea sin síntomas o con síntomas leves, pero que hemos estado viendo últimamente desde finales de abril, que en algunos pacientes que están predispuestos, no sabemos exactamente la causa, comienzan a tener un deterioro y un fallo no solo del sistema respiratorio al que ataca el coronavirus, sino también a otros sistemas, a otros órganos, comenzando a desarrollar lo que llamamos un síndrome inflamatorio multisistémico de otros órganos y de otros aparatos. Eso justamente también queríamos hacer énfasis. ¿En qué consiste este síndrome? Bueno, es un poco complejo de explicar realmente. Realmente cuando tenemos una infección, tenemos un proceso inflamatorio que puede ser localizado. Por ejemplo, estamos hablando de una infección de garganta, una faringitis, se localiza en la garganta, termina su proceso, damos el tratamiento y ahí se termina realmente. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en un proceso inflamatorio? ¿Sí? Y este proceso inflamatorio comienza a producir ciertas sustancias, ¿no? Como algunos de los que producen la inflamación en otros lugares. Entonces, ¿qué pasa cuando esto comienza a desbordarse? Comienza a aumentar y a potencializarse mucho más. Entonces, esto comienza a producir inflamación y proceso inflamatorio en otros órganos. Puede ser el corazón, puede ser el riñón, puede ser el hígado. Entonces, esto comienza a deteriorar la función de otros órganos. Doctor, justamente este síndrome surge directamente del coronavirus o tiene otro tipo de patologías. Bueno, realmente el síndrome inflamatorio multisistémico puede producirse en el concepto de otro tipo de infecciones, como por ejemplo una sepsis, una infección que es bacteriana generalizada u otro tipo de infecciones graves, que aumentan esa inflamación y puede producir un fallo en otros órganos, no directamente el órgano implicado inicialmente. Dentro de la parte del coronavirus, se ha visto también que ha desarrollado síntomas parecidos a una enfermedad que se llama enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una inflamación que no necesariamente se da en el contexto del coronavirus de los vasos sanguíneos, de las arterias, puede ser de los ojos, de los labios, de la piel y del corazón, que es lo más importante, las arterias coronarias, que pueden tener un problema mucho mayor. Entonces, se ha visto que tienen unos síntomas parecidos sin ser originalmente la enfermedad en sí, que se llama enfermedad de Kawasaki-like, ¿ya? Entonces, esta enfermedad de Kawasaki-like, en el contexto del coronavirus, podemos tener también síntomas parecidos a una enfermedad que ya se conoce como es la enfermedad de Kawasaki, que es una inflamación de los vasos sanguíneos, que pueden ser de la piel, de los ojos y del corazón, las arterias coronarias. Entonces, esta enfermedad de Kawasaki no realmente se tiene que desarrollar en el contexto del coronavirus, sino también en el contexto normal sin ningún antecedente previo, realmente. Sin duda alguna, Entonces, doctor, porque inclusive, bueno, pues muchos padres de familia han visto que sus niños han desarrollado esta enfermedad de Kawasaki. ¿ya? Entonces, bueno, realmente en el contexto de una infección con COVID, se pueden producir, como le decía, síntomas parecidos a la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad originalmente no necesariamente tiene que tener una infección concomitante como el coronavirus, ¿ya? Esta enfermedad se puede dar sin necesidad de otra infección. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Son los ojos rojos, hinchados, los labios partidos, ¿sí? Fiebre más de 5 días y también puede tener una afectación de las arterias coronarias, que son las que irrigan el corazón. Entonces, se ha visto en los últimos meses que el coronavirus puede producir síntomas parecidos a esta enfermedad sin que sea la enfermedad original realmente. Entonces, se llama enfermedad de Kawasaki-like y eso puede verse también que unos pacientes pueden deteriorarse y producir un síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Qué quiere decir? Que esto ya tenemos implicación de otros órganos que no necesariamente son el sistema respiratorio, que es el sistema implicado de forma inicial. ¿Hay algún tipo de medicamento o tratamiento que justamente se pueda, bueno, pues aplicar para las personas que sufren ciertos síntomas?
Bueno, cuando estamos hablando de síndrome inflamatorio multisistémico, ya es una complicación realmente de lo que es el coronavirus. Entonces, nosotros realmente lo que tenemos que ir y ver es en qué órgano se ha producido la complicación, de qué manera y de qué cantidad, de qué magnitud está ya afectado y darle el tratamiento específico para cada una de las complicaciones y de las implicaciones en cada órgano. Entonces, esto sí es muy importante también de entender, que no necesariamente es una cura específica. Se ha visto que en pacientes, en ciertos pacientes críticos con necesidades de ventilación, se puede usar la dexametasona, pero no en todos los pacientes. Eso hay que hacer un ojo muy importante. Se puede usar otro tipo de terapias dependiendo, ¿sí?, de la afectación que tengamos. Por ejemplo, si tenemos una afectación renal importante, ya llegaremos a diálisis, etcétera, pero no necesariamente hay un tratamiento específico para este síndrome inflamatorio multisistémico. Y depende también de cada paciente. No todos los pacientes se comienzan a tener la implicación del órgano siguiente, como la mayoría. Entonces, también no se ha podido identificar un factor predisponente. Entonces, hay niños que están súper sanos y que o sea, que no tienen ningún antecedente y que pueden tener este síndrome inflamatorio multisistémico. Y pacientes que ya tienen otro tipo de patologías o de enfermedades crónicas que también han presentado. Ese es el problema realmente con el síndrome inflamatorio multisistémico en los niños. Eso justamente, doctores, surgen muchas dudas porque, bueno, pues muchos padres de familia han de decir y, bueno, han de aplicar ciertos tratamientos para sobrellevar esta enfermedad. ¿Pero existen algún tipo de secuelas? Realmente la mortalidad, ya con la afectación de otros órganos, como el riñón, como el hígado, como el corazón, ya implica que este niño tiene un riesgo más importante de compromiso vital. Entonces, sí hay más riesgo de mortalidad. Depende, como les decía anteriormente, de la afectación del órgano. Hay niños que se recuperan, la gran mayoría, de una forma adecuada. Hay niños que sí tenemos un poco más de que tenerles más cuidado y que están más en riesgo, sobre todo los niños más pequeñitos, los lactantes menores. Entonces, se ha visto que sí, estos niños pueden desarrollar más fácilmente complicaciones no solo respiratorias como una neumonía, sino también ya este tipo de complicaciones sistémicas. También, doctor, bueno, pues, ¿qué papel toma aquí las medidas de bioseguridad? Supongamos que un niño justamente sale a la calle con su mamá, pero necesariamente no tenga mascarilla. ¿Eso influye justamente en que, bueno, pues pueda padecer de este tipo de síndrome? Realmente la infección por COVID actualmente es la principal causa de este síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, si esta infección por COVID se puede evitar con las medidas de aislamiento, con las medidas de higiene, uso de mascarilla, lavado de manos, uso de mascarilla en los niños mayores de 2 años, también con el distanciamiento social, nosotros podemos evitar estas complicaciones del síndrome inflamatorio multisistémico. Lo importante es que con los niños pequeños, sobre todo los niños que están más en riesgo, tengamos mucho más cuidado, tengamos mucha más protección y no lo saquemos innecesariamente y lo pongamos en contacto con otras personas, que es lo más Eso importante. justamente, doctor, queríamos hacer énfasis porque, bueno, pues sabemos que las medidas en el país están mucho más flexibles y varios padres de familia en realidad dicen, bueno, pues quiero sacar a mi hijo al menos un momento al parque. ¿Qué tan recomendable es esto? Bueno, la situación, como siempre les digo en las entrevistas y en los pacientes, es que ahorita que estamos un poco más flojos, un poco más, con mucha más posibilidad de salir, seamos mucho más disciplinados. ¿Por qué? Porque si tenemos más gente afuera, más contacto con otras personas, realmente lo que vamos a tener es más riesgo de contagio. ¿Sí? De alguna otra forma. Entonces tenemos que mantener mucho más estrictas las medidas de aislamiento y las medidas de higiene, las medidas preventivas, porque si nosotros mantenemos esas medidas preventivas, nosotros vamos a tener mucho menos riesgo. El problema es cuando nos confiamos excesivamente, cuando ya descuidamos ciertas medidas creyendo que el hecho de estar en un semáforo amarillo nos permite olvidarnos de ellas y descuidarnos. Ese es el problema realmente. Entonces, más bien, mi consejo es siempre que estemos mucho más disciplinados en este campo, Y porque por, si no, vamos a tener un pico mayor de contagios por simplemente este hecho de ignorar. porque también es recomendable, doctor, bueno, pues que los niños mayores de 2 años utilicen mascarillas. Realmente el hecho es de que los niños menores de 2 años no pueden usar la mascarilla por su fisiología respiratoria, porque pueden tener un riesgo importante de asfixia, o porque simplemente los niños se la quitan y no saben usarla y no les sirve para nada de protección. Entonces, los niños que son mayores de 2 años tienen la capacidad ya de
poder usar una mascarilla. Y al igual que los adultos, se ve que ellos tienen una barrera para ellos, ¿sí? Para que no se contagien. Y en el caso de que ellos estuviesen con el virus, no contagiarían tan fácilmente a otras personas. Entonces es muy importante, como siempre les digo, a los niños hay que enseñarles desde muy, muy pequeños el lavado de manos, el que sean conscientes con el uso de mascarilla cuando son más grandecitos, ¿sí? El distanciamiento social, que es las normas básicas y más importantes, y ellos lo van, si les indicamos de una forma adecuada, les enseñamos, ellos incluso a los adultos nos van a recordar eso siempre cuando nosotros por alguna situación no tengamos no nos hayamos acordado de ello. Eso es muy importante. ¿Existe también, doctor, algún tipo de mascarilla en específica que puedan utilizar los niños y sobre todo por cuánto tiempo? Bueno, realmente hay varios tipos de mascarillas, como las quirúrgicas que venden en las farmacias, como las de tela, que también que se pueden usar. Pero lo más importante como recomendación es que tengan un registro sanitario, ¿sí? Más allá de que nos digan el tipo de tela, las capas de tela, muchas veces no son unas especificaciones reales y a veces simplemente por el hecho de vendernos nos pueden vender cualquier cosa. Entonces, es importante que tengan un registro sanitario y que se use adecuadamente la mascarilla, ¿sí? Que tape el dorso de la nariz, toda la barbilla, esté bien adosada la carita para que los niños no tengan espacio y por ese espacio pueda entrar potencialmente el virus y que no se estén tocando ni quitándose a cada rato, porque cuando se tocan y se quitan a cada rato tenemos más riesgo de contagio, porque la mascarilla es una barrera. Entonces, potencialmente podría estar en contacto con un virus. Entonces, no tocarse la mascarilla y lavarse las manos cuando lleguen a casa, eso es lo más importante. También, doctor, bueno, pues existen muchos padres de familias que han de tener hijos mayores de 2 años. ¿Hay un horario en específico en el que los padres de familia puedan sacar a la calle a sus niños? Bueno, realmente se ha visto que es un problema importante que los niños encerrados con todo el confinamiento, estos niños se han puesto muy ansiosos, no han podido salir, no están Muy desfogando totalmente hiperactivos su también. energía, están muy Correcto, hiperactivos. doctor. Es un problema en la familia. Entonces, las recomendaciones internacionales en otros países que ya se han visto, sobre todo en Europa, es que los niños salgan con un adulto, no salgan solos, porque el adulto verifique y se dé cuenta que estemos cumpliendo todas las medidas de aislamiento y las medidas de higiene. Otra cosa importante, que el niño también no salga más de 1 hora y que lleve solo un juguete. Si es que va a salir con una bicicleta, solo la bicicleta, con un muñeco, y tratar de evitar los momentos donde haya gente. Hay lugares en algunas urbanizaciones que son compartidos, parques y todo eso, cuando no haya gente, que sería la recomendación adecuada. Entonces, en el momento que no haya gente y que no formen grupos ni estén en contacto con otros niños. Es complicado, es difícil, pero de preferencia eso no. Y también otra cosa importante, que no les demos guantes quirúrgicos a los niños, porque realmente no existen del tamaño adecuado para ellos y los niños realmente es mejor que se laven las manos y que tengan cuidado con las superficies que pueden tocar, que es lo más importante. Y por ejemplo, doctor, también cuando las madres de familia desean implementarle lo que es gel en alcohol. Bueno, el gel en alcohol se recomienda también a los niños mayores de 2 años porque obviamente hay que saber también usarlo, ¿no? Usarlo y de la misma forma que el lavado de manos, por toda la superficie de la mano, como les indico, en la parte de la palma, el dorso, entre los dedos y el pulgar, que sea más o menos mínimo 20 segundos. Otra de las cosas importantes, los niños menores de 1 año sobre todo, no ponerles gel en alcohol porque este tiene metanol y esto podría causarles una intoxicación porque su piel es mucho más delgada y es más proclive a que se absorbe el alcohol por ese medio. Entonces, es preferible a los niños mayores de 2 años preferir siempre el lavado de manos al uso de alcohol, solo cuando no tenemos a la mano un lavabo y agua y jabón, que es importante, y también si tenemos las manos visiblemente sucias, es importante que los niños se laven las manos y tengan esa costumbre. ¿Por qué? Porque el gel con el alcohol, si lo usamos más de 2 veces, se forma una capa que es pegajosa, viscosa, en las manitos, entonces más bien es un factor de riesgo para que se peguen otro tipo de virus, bacterias, etc. Listo, doctor. Muchas gracias por justamente despejar todas nuestras dudas en este espacio. Muchas gracias también a ustedes por la invitación y siempre es un gusto atender este tipo de consultas y de dudas para los padres sobre todo.
Sin duda alguna, doctor. Muchas gracias también a ustedes, queridos televidentes, por acompañarnos el día de hoy en Última Hora Salud. Conmigo será hasta una próxima.